Y entonces, al final de todo, primó lo que fue la fantasía aquella de cantar sin cobrar, de ser feliz con poquito, que el público un poco de bulla, aplauso ya te hiciera sentirte artista, la competencia entre rapero y rapero, y entonces era la semana entera pensando en las peñas, tú sabes, eso fue una fantasía que nos alejó de la delincuencia, de la calle, de mil cosas que no, exacto, es correcto. Que yo no tenía la cabeza para pensar en otra cosa que no fuera en ser el mejor rapero. Viene Molano por ahí con la pizza. La victoria a una sola, cuéntela quien aguante. Molano viene por ahí con la pizza. Escúchenlo, disfruten lo que hay es música. A nosotros esto es un arte. Un saludo tengan todos mi gente una vez más. Esto es ¿Quién tiró la tiza? El negro ese. Pues sí, tenemos como invitado especial a William Sánchez. Tú sabes cómo es, la vieja escuela. Pues un placer de verdad estar aquí en este panel. Buenísimo, ¿verdad? La idea esta, a ver. Así que se formó. Tú sabes, William, que tú eres el primer invitado de este canal. Sí, señor. Coño. Sí. No, ya. Buen inicio entonces, caballero. Realmente esta idea vale mucho porque aquí hay mucho contenido vivido, no fue de oído, de que alguien nos dijo, de que en un momento dado hay que acudir a... Nosotros podemos incluso hablar por personas que ellos saben su historia, pero nosotros la vimos. Ellos la hicieron, pero nosotros la vimos. Es correcto. Exactamente. Y también la historia nada más de nosotros también da para hacer muchos capítulos de la historia, tanto de Mola, de Lolo, mía. Modestamente sé que tenemos contenido para hacer no sino hacer varios programas con muchísima información que va a ser de mucha sustancia para la ayuda de todo aquel que le interese la música urbana y su historia. Así que aquí estamos. Vamos a darle. Amén, amén. Este programa... Perdónenme que estoy aquí comiendo aquí para más o menos... No, tranquilo, si esto es en casa. Sí. Estamos también importante trayendo a William para que hable de lo que son los inicios de lo que es el reparto, las etapas de William Sánchez, porque tiene varias etapas, tiene etapas en el rap, en Columna 12, y tiene también etapas de la transición al reparto, importantísimo. El William ha estado en todas las etapas de la música urbana. Increíble. Es correcto. Tú sabes que ahora recordando, tú sabes que yo en la historia de Cuba, en la historia cubana, de Cuba, hubo solamente un hombre que estuvo en las diferentes guerras, en todas las guerras de independencia de Cuba, que fue José Maceo, el hermano de Maceo. Sí. Y entonces el tipo no sonó mucho, pero dicen que el tipo de verdad era duro. Entonces parece que en esta historia yo vengo haciendo una similitud, porque estaba en todas las guerras, estaba en el reparto, estaba en el underground, estado y todavía estamos aquí. Así que tú comenzaste en la rumba primero. Sí, o sea, ¿qué pasó con esto? Mira, hablando de los inicios como tal, los inicios míos fueron viendo el movimiento de rap cubano, como todos lo veíamos, que éramos niños, pero veíamos a Obsesión en salir en La Bohemia, veíamos a Irá con Doble Filo, salir en los programas diferentes que habían de rap en Cuba, o los espacios que permitían que los raperos fueran, porque en aquel momento los raperos estaban bien vinculados a la cultura cubana, al UNIA. No se ponían mucho, pero se le daba un valor cultural. Y entonces, inspirado en eso, yo salí en busca de los festivales de rap, de las peñas que había en ese momento. Me acuerdo de las primeras peñas que yo visité fue la peña de Cuartimagen en La Habana Vieja. Después fui al festival de rap en Alamar, y ya fue cuando me conmoví, ¿no? Yo ya el año que viene yo tengo que estar aquí. Y entonces mi primera aparición fue en Las Peñas. Yo cantaba con una muchacha, el grupo Columna 12, que me está diciendo aquí en Mola sabiamente que fue mi primer comienzo, o sea, mi comienzo en el rap. Era una muchacha que se llama Diamara, cantaba conmigo, un grupo que yo lo denominé Columna 12. Yo empecé rapeando en las escuelas del campo, aquí allá, en las esquinas, improvisando esto, lo otro, en la discoteca, con los primeros background que fueron en casete. Y entonces sucede que ese Columna 12 duró, pero fue impactante porque la muchacha rapeaba y hacía melodía. Se parecía más o menos a
a la idea que se había plasmado en el rap en aquellos tiempos cuando Explosión, Onda Expansiva, con esta muchachita que se llama Jenny, no me acuerdo, Onda Expansiva, Niñito de Aerolight, toda esa gente, irá con la muchacha. Con la muchacha, Mónica, Obsesión con Magia y Alexei. Entonces había su mecánica donde la mujer tenía un espacio en el rap cubano. Y yo incluí a esta muchacha que tenía muy buen talento. Nos veíamos, nos conocíamos de La Moña en Barrio Azul. Y entonces esa chamaca, yo sabía que cantaba, pero no nos habíamos acercado. Hasta que ese momento conversamos, nos dimos cuenta que podíamos hacer algo. Ella tenía los backgrounds, los primeros backgrounds que usamos. Y entonces empezamos a hacer los temas y nos presentamos por primera vez en la peña de ¿Cuánta imagen? No, en la peña, en la piscina, no, en la piscina gigante de Alamar, que la peña era de Cairo, ¿te acuerdas de Cairo? Cairo, Problema, LHA. El abuelo Cairo y que el grupo se llamaba... Problema LHA. Problema LHA, exactamente. Que eran los que le ponían el dedo a Claudio Gil, a toda esa gente. Ve acá, ¿y quién es? Chángana. ¿Me entiendes? Entonces ahí fue donde yo me presento por primera vez. Yo había ensayado muchísimo, me había preparado. Ahí me pasó algo que en el segundo verso, cuando voy a rapear, se me olvida la letra. Fue mi primera vez que se me olvidó la letra en una tarima, fue ahí, el primer día que canté. Candela. Y yo, es algo que yo se lo dije a él, y si no se lo he dicho o él no se acuerda, el rapero que más me impactaba a mí en aquel tiempo, por el cual yo me fijé en él y dije, no, este tipo me encanta cómo se proyecta, era Coquino. Yo miraba a Coquino y yo decía, no, este tipo para mí es el rap, es él, porque ¿qué pasa? El tipo, a pesar de su gran proyección escénica, el tipo vivía como un rapero, el tipo se manifestaba como un rapero. Era el único tipo que yo veía. Se la vivía. Era el rap en carne, ¿me entiendes? Sí, señor. Yo venía de la calle, mi mecánica de reparto, esto, lo otro, la calle, pero yo no había visto todavía la proyección de los americanos en alguien cubano. Y la vi, de verdad que él usaba el espendrún y se ponía la peineta. El tipo hablaba y tú decías, este tipo es un rapero, el tipo demasiado impresionante. Hablando mira esto, para terminar ese fragmento de la anécdota. Cuando yo me bajo de la tarima, Coquino me da la mano y se dio cuenta que era mi primera vez, me da la mano y como que me hace una seña como que estuvo bien. Sí. Y ya yo llegué a mi casa contento y digo, el tipo que yo admiro, el tipo que me inspiró, me dio la mano y me dijo que sí. O sea, quiere decir de que al menos de esa experiencia recogí la admiración o la valoración de mi artista que más me inspiraba en ese momento, tú sabes, y fue como un empezar con el pie derecho en el rap cubano, en esa peña, y a partir de ahí, bueno, todo lo que vino después a continuación. Aparte de Coquino, ¿quiénes fueron los artistas que más te influenciaron? Aparte de Coquino, me pasó a mí algo. ¿Qué pasa con esta impresión? Yo había escuchado una peña en el Café Cantante los sábados, que esa peña la dirigía Ariel, de Hacho, tú sabes. Pero en esa peña recién comenzaba. Y yo lo había visto los anuncios por el programa de la esquina de rap, que eran los miércoles. Es correcto. Exactamente. Entonces yo escucho de que había un evento en el Café Cantante y yo fui solo. Nadie me acompañó, yo llegué solo ahí. Y cuando llego, empieza Obsesión, Magia y Alexei. Cuando vi eso en vivo, que yo lo había visto del televisor, me impresionó muchísimo. Después, no me acuerdo, 2 grupos más que estuvieron. Y como en el tercer grupo, cantó en aquel entonces Grandes Ligas, que era EPG. Había EPG cuando, ¿sabes? No, había Jordi, Alpiti haciendo esos discursos así. Yo dije, no, espérate un momento. Sí. Yo ya en ese momento yo tenía escrito más de 10 canciones de rap. Y yo dije en ese momento, no, esas canciones que yo tengo en mi casa llegando las voy a romper, ¿me entiendes? Porque esas canciones no tienen nada que ver con lo que está pasando actualmente. Y esa gente estaba demasiado adelantado a lo que estaba pasando. Esa gente rapeaba fuera de tiempo de background. La metáfora y lo que usaba era otra onda. La ropa era vestido como quiera, sucio, con el pendrú, con peineta, con guayabera, con tenis roto, como quiera.
Sí, señor. Esa gente era demasiado adelante. Esa gente me inspiraron mucho también. Y después, William, cuando... Sí. ¿Cómo llegas a la Discopal? Y entonces cuando detrás de eso cerró Anónimo Consejo, cuando yo vi a Anónimo Consejo y vi a Gogino con Josmel, que vi esa mecánica, dije, no, espérate, no. Eso me inspiró mucho. Fue IPG y Anónimo. Cuéntame de tus experiencias cuando llegas a la Discopal. No, no, la Discopal ya fue otra cosa. Mira, a mí me sucedió algo con la Discopal. Yo me separo de esta muchacha que empezamos. Y sucede que después que nos separamos, yo empiezo con un muchacho que agradezco mucho su compañía en ese tiempo, se llamaba Michael Brown, que el chamaco caía muy bien cuando rapeaba, el tipo tenía muy buen delivery, la voz gustaba, o sea, el tipo me ayudó a coger la experiencia que me faltaba en tarima porque el tipo tenía más carisma, era más atrevido que yo, ¿me entiendes? Entonces yo no era penoso, pero no caía tan bien como él y el tipo, ¿verdad?, tenía su gracia. Y sucede que yo me preparé muchísimo para la audición del festival. Ese fue mi meta, cantar en el festival, y yo llego con él a esa audición. Y ahí en esa audición es donde yo me entero de la peña de la Discopal. Entonces sucede que después de ese festival, el primer festival que nosotros tuvimos, que pasó un suceso en la audición, que yo le tiré un micrófono a un rapero y formé lo mío, no sé qué, me pasó algo bien loco. Pablo Herrera por medio, Alexei diciendo que no íbamos a festival, después que sí. Pasó un suceso que me dio un poco de madurez porque el arte no tenía que ver con eso de la calle, toda la bobería son unos calles de los barrios, ¿no? Pero ya yo entonces madurando con ese grupo, sabiendo ya lo que yo quería en el rap lograr, este muchacho se desvincula un poco de la música por situaciones personales. Y entonces yo decido quedarme solo. Pero mis primeras presentaciones solo, yo sé que no estaba tan listo para hacerlo solo, porque ya yo venía de una costumbre de hacerla de un dúo. Pero sucede que ya había visto a Leandro Allen, ¿correcto? En Alamar, cuando él empezó, era la primera vez que él cantó con Papo, yo lo vi el desarrollo de Papo cuando se fue de Junior Clan y empezó solo, y entonces se usaba mucho la talla de cantar solo. Y entonces yo decía, bueno, sí. Entonces de repente yo vi que Papo sí iba a todos lados, yo lo veía, me gustaba mucho. Papo cantaba con dos gente haciéndole coro, un grande basquetbolista y a veces Adonis, el profeta. Y ahí se subía con dos gente y preparaba bien su mecánica porque era mucho más viejo. Él era la escuela de toda esa gente del cerro. Pero yo tenía ese purito, decía, coño, yo creo que yo tengo que hacerlo solo. Yo voy para arriba, muchacho. Y cuando yo llego a la Discopal, yo vi que la mecánica de rap de Alamar y la que yo había visto en la Peña Guatimán, la que había visto, no tenía nada que ver con la Discopal. La Discopal era un rap caliente y repartero, que yo cuando vi eso dije, no, espérate. Esta gente son los primeros raperos que yo veo que le gustan al público que no es rapero, porque yo había ido a peñas de rapero donde el público era rapero también. Ahí en la Discopal fue donde yo primeramente vi a gente que no tenían nada que ver con el rap, guarachando con el rap, y ponían a la gente a guarachar, y yo decía, es correcto. Un momento. Era la Lisa, Marianao, está pasando algo. San Agustín, y yo entonces, el Cerro. me acuerdo como si fuera hoy, que se subió Maceo. ¿Tú te das cuenta? El gran Maceo, Maceo. El difunto, El ¿no? difunto, mi hermano. Como te voy a pescar como a tú. Y yo vi a Maceo, que el tipo rapeaba similar, o sea, las técnicas, no que se intentaba parecerse, pero tenía las técnicas parecidas. Y me recordaba mucho a Russo de los Orichas y a Pando. Sí. Y a Pando. Él tenía una mezcla entre Pando y el Russo, que era la voz fuerte y modulaba con la voz, y era un rapero. Y cotorreaba porque también. Perfecto que soy. Perfecto que se entendía. No había visto un tipo con más precisión a la hora de en vivo que Maceo. Dice que Maceo falleció. Sí, dicen que falleció, compadre. Y un tipo que caía súper bien, un tipo con una gracia enorme en rap. Yo cuando vi a Maceo, yo dije, no, espérate, yo no me puedo subir aquí en esta tarima, aquí hay un flag, que aquí lo que están echando es chicha. Y después, no sé si fue la primera vez o la segunda,
pero me acuerdo que te veo a ti con Damián. Con Damián. Cuando la yo nueva vi, fase. cuando yo vi la nueva fase en acción, te lo juro, mi hermano, que ahí fue donde primera vez yo vi algo que pudiera denominarse como repartero. Era un rap 100% callejero y repartero con sabor Cuba. No tenía nada que ver como otro rapero, que el orgullo de nosotros era lo más parecido a lo americano, que era el orgullo americano. Y ahí fue donde yo vi la jerga, la calle, la talla de Cuba, la guapería de Cuba metida en el rap. Ese grupo, yo te digo a ti con sinceridad, si hay algo que yo quisiera tener es grabaciones de lo que ustedes hacían. Damián y tú, era una cosa que yo decía, no puede ser, ese tipo, soy de una familia conflictiva que siempre se entre comillas, mi hermano. Aún sabiendo que no hay vida para los mareados. No, muchacho. Mira, cuando yo vi eso, yo en la parte de público, yo lo gocé, lo disfruté, y te digo, las peñas de rap más divertidas, más alegres, más arriba que yo vi fue lo de la disco. Eso no tenía comparación con el rap frío y más americanizado que yo disfrutaba, porque yo te digo que lo que me influenció a mí a ser rapero fue la influencia americana, como casi todo. Pero yo ahí sí lo gocé y viví y dije, coño, esto no se parece a Alamar, a pesar que en Alamar había gente que iban de ahí para Alamar. Como este chamaco, ¿cómo se llamaba él? ¿Cómo se llamaba este grupo? Que era el flaquito alto con el otro que le decían el carnicero. Limón. Esta es mi demanda. ¿Para qué que había dicho que mi lírica era blanda? Imagínate que él tenía un tema que partía la discoteca. Que estamos en tiempo de lluvia. Representando Cuba entera, Playa Buenavista en sí, con mi discotecas, y vivo lo que siento aquí. Hoy me siento coronado, muchacho. Este tipo era una onda similar a la de Omar Clandestino, la onda de Anónimo Monteo, pero mucho más callejero. Aparte tenía pinta de delincuente, era verdadero callejero. Yo me acuerdo. Denomina hoy guero, eso lo tenían esa gente. Yo me acuerdo que yo vi una publicación de Limón. Era lo más parecido a la timba, lo más parecido al sazón de verdad de Cuba. Eso fue lo más parecido. Y tú más rapero, más técnico, más musical, sin desafinar, todo coordinado. Una cosa que no se veía en el rap. En el rap cualquiera desafinaba y no pasaba nada. Es correcto. Coordinado, que se veía que había una madurez musical. Pero ese chamaco Damián era un personaje que cantaba. Eso era como un tipo cómico, un tipo de esos raros que cantaba. O sea, cuando yo vi eso, te digo la verdad, yo dije, yo no estoy listo para cantar aquí. Yo tengo que preparar bien lo que yo voy a cantar aquí. Y me pasó. Cuando me subí a cantar por primera vez ahí en esa peña, fue un fracaso. En el sentido de la conexión con el público, fue un fracaso. ¿Por qué? Porque yo era un americano cantando ahí en la lista. Y me paré ahí con tremendo flow, y le eché y la gente como me miró así, diciendo, bueno. Y entonces fue cuando ya yo vi el desarrollo, porque yo lo había perdido de vista. Canté en Alamar 2 veces, pero no fue más, por un largo tiempo. Es cuando yo veo lo que me habían comentado a mí ya, de cómo se había puesto Leandro, ¿me entiendes? Oye, Leandro es el dueño de eso ahí, eso es del... Y yo dije, él solo ahí, me voy, compadre, te estoy diciendo. Y entonces fue cuando se sube el hombre. Y ya desde que se subió ya con la guantilla, y el Cagua espera un momento. Y es cuando yo veo la bestia en vivo y digo, no, hacer este chamaco se llevó el rap al hombro. En ese tiempo él se llevó el rap al hombro. Sí, señor. Es porque no sabe eso, ¿me entiendes? Se llevó el rap al hombro completo en la lisa. Y eso era de la gente que no eran raperos, iban ahí a verlo. Sí, señor. Yo tengo familia en la lisa, mi primo, toda esa gente de la lisa. Y choco con mi familia, mi primo ahí en la peña, y yo con mi primo, que yo sé que mi primo es un elemento que no tiene nada que ver con el rap, lo veo ahí, yo no, esto de verdad que es un evento, tú sabes, y ahí entonces fluye la amistad de nosotros que nos compenetramos a partir de que nos conocimos en esa peña, porque tú sí sabías apreciar lo que yo traía como visión, pero no era lo que impactaba ahí. En ese lugar. Que yo me preparo, y como en la segunda vez, yo la he hecho más confiado, pero aún así no estaba todavía en mi momento ahí, no era mi mecánica como tal. Y entonces ya yo
comprendo que era lo que me faltaba y sí sé que la tercera vez, cuando yo canté ahí, que canté de primero, nunca se me va a olvidar, que en la Peña de Cruzada era la partidera, oye, partió, que yo vi, que yo la eché y partí ahí, yo dije, no, ahora. No, ya, ahora sí. Dije, no, ahora y sí, entonces a partir de ese día, ¿te acuerdas que yo tenía el Espendrú? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y yo me pelo. Que tú me dices, coño, Cere, ¿por qué te pelaste? Si perdiste la vida, coño, te pelaste, compadre. Y le digo, compadre, mira, lo que pasaba es que yo en la escuela, esto, lo otro, yo estaba muy enredado, no podía echar más con el Espendrú ese y estaba incómodo para hacerme las trenzas, tenía que ir a la casa de no sé quién y el Espendrú me quedaba bien, pero quise me arrepentí. Que te digo más, las trenzas fue una de las cosas que me empezaron a salir las entradas de quedarme calvo. Sí, no. Entonces yo dije, no, voy abajo. Y yo entonces, desde ese entonces, yo me veo a raspa, al capo, afeitado la cabeza. Cuando cogí un poco de sol, que se me emparejó el claro oscuro con ya. Entonces, nunca nadie supo si fue que me quedé calvo, porque yo me hice ya el calvo para siempre. Porque como en el deporte, yo siempre me andaba pelando el calvo, bueno, me quedé así. Y fue William, un look que me representaba. Las tiradas después que terminaba la discopac, que nosotros cogíamos el camello. Confronta. Pero ya yo estaba acostumbrado porque era la misma distancia de Alamar. ¿Por qué? Porque yo iba en algo hasta la Víbora. La Víbora cogía el M3 Alamar y viceversa, la confronta el M3 para atrás. Ahí era hasta la Víbora, después la Víbora hasta la calzada del cerro. Y en la calzada del cerro cogía el M algo, no me acuerdo qué M era ese. M6, ¿no? El M3, creo. El M3 era para la mar, pero había el M3 para atrás y después en la ciudad deportiva se cogía algo hasta allá abajo, hasta la Lisa. Sí. Que habían varias guaguas que iban hasta allá. El M5. Y entonces el M5. La tirada para atrás eran 3 o 4 raperos que iban para zona y veníamos rapeando y dando yo era uno, yo me iba yo me quedaba en Luyanó. Exactamente, yo me acuerdo. Y entonces, al final de todo, primó lo que fue la fantasía aquella de cantar sin cobrar, de ser feliz con poquito, que el público un poco de bulla, aplauso ya te hiciera sentirte artista, la competencia entre rapero y rapero, y entonces era la semana entera pensando en las peñas, tú sabes, eso fue una fantasía que nos alejó de la delincuencia, de la calle, de mil cosas. Exacto. Que yo no tenía la cabeza para pensar en otra cosa que no fuera en ser el mejor rapero.